Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos con más y tenemos aquí al asambleísta, el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta nacional. Y bueno, ya es oficial, asambleísta, que usted se vuelve a candidatizar por la reelección dentro del Parlamento. Sí, Bienvenido. buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Efectivamente, tomamos esa decisión y desde ya pues les pedimos el apoyo a los ecuatorianos, en este caso a los quiteños, pichinchanos, porque deseamos continuar con nuestros proyectos de ley. Por ejemplo, presenté una reforma al Código Orgánico Integral Penal para que todos los delincuentes de cuello blanco, los políticos, ladrones de fondos públicos, sean sancionados con cadena perpetua hasta que devuelvan el dinero robado, devuelven y se someten a la actual legislación penal. Igualmente, cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes hasta que devuelvan la plata mala vida y se someten a la actual legislación penal, 12, 15 años de cárcel. También cadena perpetua para los sicarios, violadores, para los que cometen crímenes de femicidio y todos los presos en esta reforma al Código Penal tendrán que trabajar para pagar por su comida, por su alimentación. He presentado también enmiendas a la Constitución de la República, por ejemplo, para cambiar el artículo 416, numeral 6, que permite el concepto de la ciudadanía universal. Y con este concepto, lamentablemente, le han convertido al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y un paraíso de los carteles de la droga, porque aquí ingresa cualquier delincuente, nadie le pide papeles, nadie le dice a qué viene, se implanta, se establece en el Ecuador a sembrar el terror en nuestro país. Estamos de eso cambiando por una frase que diga: el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Ahora, esa enmienda, ¿cómo debería tratarse? ¿En la Asamblea Nacional exclusivamente? ¿Tiene que revisar la Corte Constitucional? ¿Cómo es el trámite de esto? Esto se tramita inicialmente en la Asamblea Nacional Ujú. y luego va a la Corte Constitucional. La Corte es la que tiene que tomar la decisión, luego retorna a la Asamblea. Asamblea Nacional para que sea aprobado finalmente por la Asamblea Nacional y sea parte de la Constitución, parte de las enmiendas a la Constitución. En días pasados presenté otra enmienda a la Constitución para impedir que delincuentes con glosas, con grillete, con antecedentes penales puedan ser candidatos, porque luego llegan a la Asamblea Nacional y defienden a los delincuentes. Estamos viendo que en la Comisión de Justicia, en lugar de fiscalizar, perdón, en la Comisión de Fiscalización, en lugar de fiscalizar la corrupción, protegen a los delincuentes, protegen a los corruptos. Es el caso que le han dado pantalla, por ejemplo, al señor Ronnie Aliaga del movimiento correísta, lista número 5, le han dado pantalla al señor Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, procesado por la Fiscalía General del Estado. Y más bien, pues, hacen un complot, hacen una especie de emboscada a la Fiscal General del Estado. Si no queremos que vayan a la Asamblea gente que luego defienden a los delincuentes, justamente en esa dirección se orienta esta enmienda para impedir que delincuentes, gente con antecedentes penales puedan ser Es candidatos. decir, no necesitarían en esta enmienda una sentencia ejecutoriada, sino que ya con el mero proceso ya no podrían candidatizarse. Exactamente, porque la actual Constitución Claro. dice que mientras la sentencia condenatoria no esté ejecutoriada, pueden seguir siendo candidatos. Sí. Y vemos alcaldes con glosas millonarias, que son nuevamente alcaldes, es decir, siguen robando, y ya le robaron al pueblo ecuatoriano y por eso tienen glosas, y como la glosa no está ejecutoriada o la sentencia condenatoria no está ejecutoriada, pasarán 10, 12, 15 años hasta que la sentencia se ejecutorie. Pueden seguir siendo candidatos con la plata que se robaron, compran conciencias, compran a los vocales del Consejo Nacional Electoral, son reelectos a seguir robando. Tenemos alcaldes, tenemos prefectos con glosas, Claro. hemos tenido asambleístas con grillete y esto pues obviamente no puede seguir sucediendo. También hemos presentado la enmienda para reducir el número de organizaciones políticas. Ya vamos llegando a cerca de 300 organizaciones políticas, creo que son 296 organizaciones políticas en un país pequeño, hermoso, pero pequeño como el Ecuador, lo cual obviamente no tiene presentación. Hemos presentado una enmienda a la Constitución para que solamente hayan
partidos políticos a nivel nacional, 6, 7, tal vez 8 partidos políticos, y también para que se cumpla lo que dice la ley. El Código de la Democracia es muy claro. En este momento solamente 7 organizaciones políticas nacionales deberíamos de estar participando. El Consejo Nacional Electoral no cumple con la ley. Ojalá alguien que escuche le diga a la señora Diana Tamaín, yo ya le he pedido por escrito que me explique por qué incumplen la ley. La ley, si no me equivoco, el artículo 327 es muy claro. Se extinguen las organizaciones políticas nacionales cuando no cumplen 4 requisitos y ellos mismos, los del Consejo Nacional Electoral, el Pleno, en sesión de septiembre del año pasado, 2023, sacan la lista de las 7 organizaciones políticas, entre ellas Sociedad Patriótica, que cumplimos con los requisitos de ley para seguir funcionando como partidos políticos, y 9 organizaciones políticas que no cumplen los requisitos, que tienen 2 tarjetas amarillas. La pregunta es, bueno, ¿la ley es para cumplirla? Por supuesto que sí. ¿Y por qué no cumple el Consejo Nacional Electoral? No cumple porque recibe órdenes desde Bélgica para que hayan 17 candidatos y en la dispersión, en la división, el tuerto es el rey. Eso es lo que lamentablemente está pasando en nuestro país para favorecer al correísmo, pero violan la ley, incumplen la ley y no se les puede enjuiciar porque tienen inmunidad que equivale a impunidad. Pero en todo caso, pues hemos presentado estas reformas igual para reducir el número de asambleístas. En este momento 137 y ya no cabemos en la Y en febrero Asamblea tenemos que Nacional. elegir a la nueva asamblea. Así es, serán 151, no sé en dónde van a meter 14 escritorios más y 137 casi no alcanzan. Y en las siguientes elecciones ya serán pues sobre los 180. Entonces, estamos pidiendo una reducción del número de asambleístas. Actualmente la Constitución dice 2 por provincia más 1 por cada 500,000 habitantes o fracción que supere los 350,000. Entonces, de acuerdo al número de habitantes, serán entre 80 y máximo 85 asambleístas, que es un número ya manejable, porque lo que se necesita en la asamblea es calidad, no cantidad. Así es. No necesitamos gente que vaya con glosas, con grillete, con antecedentes penales, gente pues que se haya destacado posiblemente en el deporte, pero que no tiene conocimientos para elaborar leyes o que a lo mejor pues esté involucrado en temas delincuenciales y entonces no va a combatir la delincuencia, no va a fiscalizar la corrupción, que es uno de los objetivos mandatorios que tiene el asambleísta, fiscalizar y legislar en beneficio Pero del coronel, pueblo imagino que ecuatoriano. la actual asamblea ya no va a tener tiempo para tramitar estas enmiendas que usted está proponiendo. Tendría que esperarse para la nueva asamblea que se elija. Yo creo que eso va a suceder, porque también tengo presentado otro proyecto de ley que se llama pues un proyecto de ley para investigar fortunas sospechosas y si esa fortuna sospechosa no es justificada, se incauta esa fortuna sospechosa en beneficio del pueblo ecuatoriano. Es un proyecto de ley de investigación, de justificación e incautación de bienes robados, en definitiva. Lamentablemente, pues, sobre todo el proyecto de cadena perpetua está más de 3 meses en la Comisión de Justicia, cuyo presidente de la comisión es correísta, y los correístas pues tienen mayoría en esa comisión y no dan paso porque dicen que es una regresión de derechos. Ellos defienden los derechos de los delincuentes, de los que roban el dinero y luego se van a Bélgica a gastarse la plata de los ecuatorianos, o se van a México, o están en Venezuela gastándose el dinero que aquí se robaron. Entonces también aquí es un pedido al pueblo ecuatoriano de profunda reflexión, porque en definitiva somos nosotros, los ecuatorianos, que con nuestro voto llevamos a esos asambleístas. Entonces, amigos que nos están escuchando, si quieres cambios, ya no sigas votando por delincuentes, ya no sigas votando por tus verdugos, porque si sigues votando por los mismos, si sigues votando por los correístas, no van a dar paso a proyectos de ley como la cadena perpetua, no van a dar paso a cambios en la Constitución como que se elimine el concepto de ciudadanía universal o que se prohíba que gente, es decir, delincuentes con glosa, con grilletes, con antecedentes penales puedan ser candidatos. Así que también deberíamos y debemos involucrarnos más nosotros como electores para elegir a gente honrada, gente probada,
ya no elijamos a los mismos delincuentes de siempre, porque luego se burlan de la justicia, van al exterior a gastarse nuestra plata y desde ahí generan inestabilidad política en el Ecuador, como lo está haciendo Rafael Correa desde Bélgica. Así que ecuatorianos, no nos quejemos si seguimos votando por los mismos delincuentes. No nos quejemos que siguen las vacunas, que sigue la delincuencia, que sigue la corrupción, los escándalos de casos como el Purga, como el caso Metástasis, el caso Plaga, que han sido develados por la fiscal general del Estado. La culpa, en última instancia, la tenemos nosotros como pueblo ecuatoriano, porque somos nosotros los que estamos eligiendo a esos asambleístas. Coronel, hablando de elecciones, porque esta conversación también nos lleva a pensar ya en febrero del 2025, usted, bueno, de su partido está candidatizándose Andrea González, quien fue candidata a la a vicepresidencia por el Movimiento Construye, ahora está con Sociedad Patriótica junto a Galo Moncayo, quien es un militar retirado. ¿Por qué estas dos figuras y qué podemos esperar bueno, del binomio que propone Sociedad Patriótica? A ver, primero, este es un binomio que nace aproximadamente hace años, no sé, 7, 8 meses. En enero del año 2023, es decir, el año pasado, fue Fernando Villavicencio con toda la cúpula de su Ujú. movimiento, gente buena, entre ellos el doctor Carlos Figueroa, el ingeniero Francisco Jácome, el doctor Joel Silva, entre otros, a proponernos una fusión entre gente buena de Fernando Villavicencio y Sociedad Patriótica para apoyar la candidatura de Fernando Villavicencio en este año 2025. Aceptamos esa propuesta, luego vino la muerte cruzada y me parece que en junio o primera semana de julio, Fernando Villavicencio tomó la decisión, después de algunas conversaciones, algunos dicen coqueteos, con Construye y se aliaron con Construye porque seguramente pues ahí había un poco más de facilidades, especialmente de publicidad. Ujú. Parece que a Construye le apoya algún canal de televisión nacional. Entonces se fue con Construye, pero a las 3 semanas regresó a Sociedad Patriótica arrepentido de haberse aliado con Construye y con la decisión de Fernando Villavicencio de sea cual sea el resultado de la primera vuelta electoral, retomaban el proyecto de fusión con Sociedad Patriótica. Nosotros le dijimos de aquí vamos a estar sin ningún problema. Se terminó la primera vuelta electoral lamentando el vil asesinato de Fernando Villavicencio y retornaron los de Gente Buena a seguir este proyecto de fusión. Firmamos un documento, lo hicimos público, pero también, disculpen la redundancia, lamentamos que toda la gente que seguía y que apoyaba a Fernando Villavicencio se dividieron en 4 o 5 facciones. Entonces, ese acuerdo que se había firmado prácticamente se rompió. Sin embargo, continuamos las conversaciones con algunos de esos grupos hasta que finalmente se concretó el apoyo a Andrea González Nader, que pensamos que era la figura más representativa después de Fernando Villavicencio, porque ella fue el binomio de Fernando Villavicencio y se quedó pues hasta el final. Así que esa es la historia en forma rápida de por qué apoyamos a la ingeniera Andrea González Nader. Ahora, eso en la parte histórica. Ahora, en la parte tal vez conceptual de objetivos, porque Andrea Nader es una mujer que no tiene vínculos con la narcodelincuencia, con las mafias políticas. Es una mujer valiente, inteligente, es una mujer que toma decisiones, es una mujer que brilla con luz propia, no con la luz que nos ha dejado para siempre Fernando Villavicencio. Ella, me refiero a Andrea, brilla con luz propia y es un adalid en la lucha contra la corrupción, que es el mal más grave que tenemos en el Ecuador y es la causante, me refiero a la corrupción, de la tragedia nacional. Neutralizada la corrupción con Andrea González y ojalá neutralizada la inseguridad ciudadana con un experto en temas de seguridad ciudadana, como es el almirante Galo Moncayo, estamos neutralizando, atacando a los dos males en nuestro concepto más graves que tiene el Ecuador. Y eso va a permitir que retornen inversiones productivas al Ecuador que generen empleo, que es el otro problema que tiene el Ecuador. No hay empleo, la gente clama, se desespera por falta de trabajo. La gente con trabajo va a consumir y a través del pago del IVA, el gobierno de Andrea González y de Galo Moncayo tendrán recursos para invertir en salud, que es otro también problema gravísimo. No hay medicinas en los hospitales públicos. Con eso se podrá mejorar la educación. La educación está, pero por el piso. Y también con eso se podrán tener recursos para arreglar la parte vial del Ecuador, que también está destruida.
esa troncal amazónica casi que intransitable, carreteras en la provincia de Chimborazo, en la misma provincia de Manabí. El país está con la vialidad destruida y luego pues también vamos a atacar con Andrea González, porque esa es su especialidad, la destrucción, a parar, a neutralizar la destrucción sistemática que está ocurriendo de nuestro país, tanto con la minería legal, entre comillas, y también con la minería ilegal. Se están matando en vida nuestros ríos. Creo que ayer salía alguna noticia que los peces, no solamente del mar, sino también de los ríos, tienen, entre otras cosas, cianuro, tienen, entre otras cosas, todos estos metales pesados que son un atentado contra la salud. Bueno, coronel, Y ya también tenemos algo tiempo para hablar de grave detalle que de sí lo que quisiera se va a hacer. decirlo, Sí. también como una denuncia, que ya es de varios años atrás, por contratos firmados por Rafael Correa, hay empresas, especialmente en Zamora, que tienen que ver con este tema de la minería, que están llevándose el Ecuador en peso. Denuncian que salen camiones, que salen volquetas con tierra de las montañas, nadie sabe qué hay en esas tierras, habrá oro, uranio, no sé pues qué otros metales habrán, pero por Puerto Bolívar, en la provincia del Oro, se están llevando a sus países, a la China, Canadá, y nadie controla y nadie dice absolutamente nada. Esto es otro tema que no puede continuar y queremos con Andrea González Nades parar esa destrucción de la naturaleza ecuatoriana, que eso es gravísimo, eso es irreversible y no podemos ser irresponsables con nuestros jóvenes, con las generaciones futuras. Amigos, son las 9:05. Nos hemos pasado un poco con el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta nacional, quien ha mencionado se va a candidatizar para la reelección. Y que hacerle una pregunta final, asambleísta, que tiene que ver con estas elecciones, porque usted ha dicho que están abiertos a las alianzas. Hasta el 30 de agosto se tienen que anunciar estas alianzas, pero ha dicho siempre y cuando se plieguen a nosotros, no al revés. ¿Qué expectativas tenemos de eso? ¿Han podido conversar con algunos otros movimientos, partidos sobre una posible alianza? Bueno, nuestra candidata a la presidencia ha sido muy clara, muy enérgica, muy valiente en la decisión de líneas rojas, nada con partidos políticos que tengan que ver con casos de corrupción como el caso Purga, por ejemplo, en donde lamentablemente está involucrado el Partido Social Cristiano, nada con el caso movimientos que estén inmersos en el caso Metástasis como los correístas, nada con el caso de la repartición de hospitales, en donde está inmersa María Paula Romo, es decir, el movimiento Construye. Con el resto, pues obviamente se puede conversar siempre y cuando no estén involucrados en casos de corrupción, siempre y cuando los líderes que fundaron esas organizaciones políticas no estén presos por ladrones, no estén presos por corruptos o prófugos de la justicia por haberse robado el dinero del pueblo ecuatoriano. Se están haciendo algunas alianzas en algunas provincias, especialmente con movimientos provinciales que sean, y hay que ser radicales en este tema, virginales Ujú. en temas de corrupción. No queremos que haya gente contaminada, porque si no, ¿en dónde se quedan nuestros proyectos de cadena perpetua para todos los políticos ladrones? ¿En dónde se quedan nuestros proyectos de que delincuentes con glosa, con grillete, con antecedentes penales no puedan ser candidatos? ¿En dónde se queda la lucha de Andrea González Nader y del almirante Galo Moncayo, si es que nos manchamos, nos contaminamos con movimientos o partidos políticos que tengan que ver con temas de corrupción? Al Ecuador se hunde por la corrupción, el Ecuador se desangra por la corrupción, el Ecuador se cae a pedazos por la corrupción y tenemos que enfrentarle, pero con todas nuestras fuerzas. Coronel, una pregunta final porque tenemos que despedir el programa, pero no puedo dejar de preguntarle sobre el juicio a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Bueno, ¿qué podemos esperar de este juicio? Ya la fiscal ha dicho, bueno, estoy lista, ya mi tema de salud está solventado, ya no está su embarazo en riesgo y se podría dar paso a este juicio político entre octubre y noviembre. ¿Usted qué piensa de este proceso? Primero, felicitar públicamente a la valiente fiscal general del Estado por esa decisión de poner el dedo en la llaga y sacar a luz casos de narcopolítica, de narcojusticia como Metástasis, en donde está involucrado el movimiento correísta, o el caso Purga, en donde está involucrado el Partido Social Cristiano. Eso hay que felicitarlo. Y también estoy de acuerdo con la decisión de la fiscal, que vaya a la Asamblea para que desnude de una vez por todas a estas mafias políticas que son las que permiten que las mafias delincuenciales, que la narco, que los grupos de narcotráfico tengan cabida en el Ecuador. Es porque hay el apoyo de estas mafias políticas. Ojalá pues la fiscal general del Estado vaya
a la Asamblea Nacional y, repito, desnude de una vez por todas a estos delincuentes que están pues disfrazados de políticos en la Asamblea Nacional, protegiendo a los delincuentes, protegiendo a los prófugos de la justicia como Rafael Correa. Y aquí pues un mensaje, Rafael Correa, si como usted dice es inocente, es perseguido político, venga al Ecuador y dé la cara, como hizo Lucio Gutiérrez. Cuando uno es honrado en la práctica, no en el discurso, uno da la cara. Y estando en el caso mío, el gobierno golpista en el poder, estando los generales golpistas, los que me quitaron el respaldo y ahí se cae el gobierno en el mando militar, y estando los jueces que me dictaron orden de prisión, yo vine al penal García Moreno y gané todas las demandas, como 94 juicios que me plantearon, porque eran calumnias. Entonces, si Correa es inocente, como dice, ven y dé la cara, porque la mayoría de jueces y fiscales que existen en el Ecuador fueron puestos por Correa, y de alguna manera el movimiento correísta tuvo un pacto con el gobierno nacional. Entonces, ¿qué más escenario favorable para Correa? Venga y dé la cara. Los honrados damos la cara. Los ladrones huyen, como Rafael Correa.